noches, muy buenas noches. Algo personal y lo que hago siempre cuando empiezo este programa es saludar a la belleza e inteligencia de Emilia. Okay. Emilia Diver, la chica de las redes sociales. ¿Atenta, preparada? Así es, atenta y preparada. Emilia es periodista, por lo tanto está muy emocionada porque estamos junto a un grande del periodismo y le voy a decir por qué es grande. No solamente por su dilatada trayectoria, sino porque un hombre que en una época muy difícil se la jugó por completo. De ahí mis respetos y mi admiración. Está hablando de Fernando Paulsen. Parto con la anécdota. Conocimos a Fernando, estaba estudiando yo Derecho en la Universidad Católica del Paraíso y apareciste tú, muy joven, con Cristian Galás, con un VHS, de una manera muy clandestina, puertas cerradas, para ver Teleanálisis. El primer noticiero, de verdad, en una época muy dura. Corría el año 85. Por ahí, tiene que haber sido. ¿Teleanálisis fue un invento tuyo? No. El teleanálisis fue una idea que se derivó de dos personas que llegaron a la revista Análisis a hablar con Juan Pablo Cárdenas, el director, que eran Dragomir Jankovic y Jorge Leiva, y los dos tenían la idea de grabar una sección que nosotros teníamos en la revista Análisis que se llamaba Conversando con, que era invitábamos a alguien y todos los periodistas se juntaban en una mesa y dijeron, oye, ¿por qué no grabamos? De pauta. Claro, una entrevista en grupo, y entonces Dragomir y planteó que él era camarógrafo y tenía unas máquinas, ¿por qué no grabamos eso y lo emitimos? Y Juan Pablo me dijo, mira, yo de tele no tengo idea, ¿por qué no te encargáis tú? Que yo tampoco tenía idea, pero tenía tiempo. ¿Por qué no te encargáis tú de evaluar esto? Y yo evalué y le propuse no hacer una grabación de la entrevista del Conversando con, sino hacer un noticiario alternativo con las imágenes que no se daban en esa época. Básicamente de las protestas. Claro, en el 83 habían partido las protestas, estaba toda la cosa sindical, estaban las entrevistas de personas que no eran entrevistadas, estaban gente que eran hit en distintas partes, pero que no sonaban nunca en las radios ni en la como Los Prisioneros, por ejemplo. Nosotros dimos Los Prisioneros en Teleanálisis, creo que fue la primera vez. Y entonces yo, en vez de grabar el Conversando con, le dije, oye, ¿qué tal si hacemos un noticiero? Y él dijo, pero oye, ¿cómo un noticiero? Tal cual, le dije yo. Han entrado N cantidad de VHS, N cantidad de Betamax en esa época. Mira, VHS, Betamax. Lo que hay que hacer es tener un máster y empezar a sacar copias y ir repartiéndolas básicamente no a personas, porque eran muy pocos, sino que a grupos, a sindicatos, a iglesias, a parroquias, en fin. Universidades. Y así partimos. ¿Y Cristian Galás era parte del grupo? Cristian llegó más tarde. Yo partí con básicamente gente de la revista Análisis. En el primero, el número 0, que era el piloto, hizo un reportaje la Pamela Giles. Mira. Hizo un reportaje la Patricia Collier, hicieron después algunos otros periodistas, y ahí yo fui a buscar a una organización que se llama ILET, el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, que en esa época dirigía Juan Somavía, a Augusto Góngora. Y le dije, Augusto, yo estoy armando esto, me interesa que tú te vengas porque yo tarde o temprano voy a volver a la revista, lo voy a dejar armado, lo voy a dejar listo, ojalá con plata, pero quiero que alguien lo lleve más adelante. Yo no tengo ganas de meterme en la cosa televisiva todavía. ¿Y así parte, perdón, el análisis? ¿Es el comienzo? Así es el año. Bueno, pero ¿cuáles son los comienzos? ¿Cuál es la historia de Fernando Paulsen? La tenemos ahí, en imágenes, por favor. Queremos que la compartas con nosotros. Mira. Fernando Paulsen Silva nació un 11 de marzo de 1956 y tiene una trayectoria periodística bastante significativa en los medios. Sus estudios primarios y secundarios los hizo en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle, de donde egresó a los 17 años. Pensó que la física era lo suyo. Fue por esto que entró en 1973 a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, pero duró solo un año en la carrera. En 1974 volvió a dar la prueba de aptitud académica para postular a periodismo, pero no le alcanzó el puntaje, razón por la que entró a Geografía en el Pedagógico de la Universidad de Chile. A fines de 1975, la Universidad Católica abrió cupos para deportistas destacados, y como Fernando jugaba fútbol y rugby, entró finalmente a estudiar lo que quería. Pero eso no es todo. Un año después fue parte del equipo de fútbol de la Universidad de North Texas, establecimiento en donde terminó la carrera de periodismo. Ya en el año 1981, Paulsen decide volver a Chile y al llegar, Juan Pablo Cárdenas, director de la revista Análisis, lo invitó a trabajar con él.
El periodista accedió y estuvo 10 años en ese medio para luego también ser parte de Teleanálisis, que nació de la necesidad de dejar un registro visual e histórico de aquellos actores sociales invisibilizados como fuentes de información o como protagonistas de la noticia por los medios televisivos que actuaban en la legalidad. Llegada la democracia, el equipo de Teleanálisis se disuelve y varios de sus integrantes siguen camino en los medios tradicionales. En 1993 llegó al naciente canal La Red, donde se desempeñó como productor ejecutivo, creador y conductor del noticiero Punto, y luego director de las noticias hasta 1996. En mayo de ese mismo año se fue a Televisión Nacional de Chile, donde creó el noticiero nocturno Medianoche. Al año siguiente se convirtió en director del diario La Tercera y del diario La Hora, cargo que desempeñó hasta 1999, pues decidió regresar a la televisión. Se integró a Canal 13, donde condujo programas como El Triciclo y El Puente. En octubre del 2002 migró a Chilevisión para conducir el programa nocturno de noticias Última Mirada y ser panelista del programa Tolerancia Cero. Sin embargo, en junio del 2007, Paulsen se retiró de ambos programas para ir a estudiar a la Universidad de Harvard durante un año. A su regreso, retomó el espacio de Tolerancia Cero y también se integró como panelista de la emisora ADN Radio Chile. Cuando son las 8 de la mañana, estamos en el estudio con la candidata presidencial recientemente recibida con una tremenda votación en estas primarias, Michelle Bachelet. ¿Cómo está? Actualmente se desempeña como columnista del diario La Tercera y profesor de medio tiempo en la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Más detalles y secretos de su larga trayectoria y del periodismo en Chile nos cuenta ahora Fernando Paulsen en Algo Personal entre tú y yo. Muy bien. ¿Qué sensación te provoca verte un extenso currículum? ¿Te da satisfacción? ¿Te agota? ¿Te falta? Mira, no. Qué rápido pasó todo, digo. Afortunadamente algunas cosas es bueno que pasen rápidas, sobre todo las malas que pasen rápidas, pero de repente uno mira y dice, uy, Diego. Porque yo me recuerdo cuando te estaba viendo lo que fueron la creación de los noticiarios Punto en la Red, que requería un montón de tolerancia para aceptar innovar en formatos televisivos que eran pero sagrados. O sea, que el conductor tenía que estar con corbata, con unos puntitos y pronunciar todas las S y las cámaras fijas y no hablar en coloquial, sino que hablar en lenguaje televisivo. Bueno, era el estándar y era súper difícil modificarlo y afortunadamente se fue a la red, al noticiero Punto, una persona extraordinaria que desgraciadamente falleció muy temprano, que era Roberto Pulido, exdirector de la revista ¿Qué pasa?, que fue como director de prensa y yo quedé como productor ejecutivo y yo le propuse esto a él. Pero esto es una idea que tiene que ver con la precariedad de recursos, que a veces pasa que el ingenio cunde porque no hay donde hacer un estudio, o es porque tú lo viste en alguna parte. No, yo lo vi, es lo que se lleva. Yo lo vi. Porque tú te instalaste con... No, eso era mío y... Lo de las mangas, así, lo de remangado. Sí, lo que pasa es que... Claro, no, lo que pasa fue... La informalidad. A ver, para contarla firme. Ya. Nunca fue concebido esto como para que yo fuera el conductor. Nunca. De hecho, hicimos un montón de pruebas de personas. Casting. Los pilotos, casting, un montón de personas. En términos de mujer, pillamos al tiro a quién podía hacerlo para determinados segmentos. Beatriz García Huidobro lo hacía estupendo y ella quedó haciéndolo a ratos, porque los puntos eran varios en el día. Sí, pues. Y probamos un montón en hombres, pero un montón de personas. Y estábamos ahí y yo le decía, no, pues tenés que hacerlo más acá porque... El formato yo lo había visto, el formato televisivo, si tú quieres, lo había visto en un noticiero que se hacía en Toronto, que se llamaba el City TV de Toronto, en Canadá. Y ahí había una persona realmente extraordinaria, el mejor camarógrafo que yo he visto en mi vida, que era chileno, que se llama Hernán Morris, que sigue en Canadá, y él era el jefe de cámaras del City TV de Toronto. Y yo fui para allá a tratar de conseguir fondos con un par de organizaciones para el teleanálisis. Y ahí me encontré con Hernán. Y Hernán me mostró el City TV de Toronto y yo encontré fantástico porque era un edificio, el edificio que estaba en el pleno centro de Toronto, y este noticiario se hacía en las salas reales, así como acá. En la sala de redacción. Y los periodistas trabajando, claro, la terminal. Nosotros estamos en un piso alto, pero en el City TV de Toronto
el departamento de prensa daba a la calle. Y las personas que caminaban por la calle miraban para adentro cuando se estaba haciendo esto y se reflejaba en la televisión tú lo veías, era real. Y yo lo encontré fascinante esto de no mentirle a la gente diseñando un noticiario en una sala que se llama oficina y después haciéndolo en otra sala que se llama estudio, sino que integrar las dos cosas. Bueno, ¿Cuánto tiempo fue el punto? El punto fue 3 años, del 93 al 96. Eso es lo que estamos hablando. Sí. El periodista opinante. Y yo, bueno, déjame terminarte la historia porque ahí viene eso. Hicimos una serie de casting y Roberto Pulido decía, no, Fernando, no, esta cuestión no da. Y yo le decía, ya, no voy a mencionar a quienes hicieron el casting, pero oye, muévete acá, despabilate un poco, relájate, camina. No había caso. Y de repente Roberto me dice, Fernando, ¿por qué no lo haces? Es la típica. Me dijo, muéstrale los gallos, hazla tú. Ya, entonces yo me puse, claro, hacían demo. No están grabando nada. Yo le dije, mira, a un gallo en particular, le dije, mira, la idea es esta, mira, tú entras y decís, qué sé yo, me paro. Estaba por acá y decía, ¿cómo están ustedes? Estaba acá y me sentaba en una cuestión aquí. Les quiero contar que entra. Y estábamos así. Y Roberto termina la cuestión y me dice, oye, no busquemos más. ¿Puedo hacer un garabatito? Sí. ¿Por qué no nos dejamos de weá? No, ¿por qué no lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? ¿Por qué no lo haces tú? Y yo le dije, es que sabéis que yo no podría estar con la chaqueta, no podría estar con la cuestioncita. Entonces me dijo, bueno, estáis sin chaqueta, pues estáis como pero fue un visionario entonces. No, extraordinario, sí, Roberto extraordinario. Y Roberto, además Pulido venía de ¿Qué pasa? De ¿Qué pasa? Claro, y Roberto era una persona, si tú quieres, conservadora. Estamos viendo algunas fotos, de hecho, de ese proceso. Claro, Ahora, periodistas muchos no habían, digámoslo, estáis solo tú. No, es que allá atrás, no, se está lleno de periodistas, vaya a haber un montón de periodistas que había. Los computadores de la época. Los computadores de la época. Ya, pero espérate, pero volvamos al tema de la opinión. Espérate, entonces yo le digo, ok, entonces le digo, Roberto, hay otra cosa que sí, si tú querés que yo lo haga, tenés que aceptarme. ¿Quién me dice? Yo no puedo creer, no concibo que, no sé, te pongo un ejemplo, haya un atentado contra una persona y una cosa que es francamente innombrable lo que le ha pasado, un abuso, una cuestión, y yo diga, bueno, tal señora le pasó tal cosa y ahora vamos al fútbol. Yo no lo puedo hacer eso. Yo tengo que decir algo sobre la cuestión si es que amerita. Me dijo, pero probemos. Probé, hicimos una cuestioncita y me dijo, ni un problema, fantástico. Bueno, y así que me aceptó todo y hicimos una dupla realmente notable. Yo traje extraordinario con él. ¿Se hizo escuela con eso? Yo espero que sí, pero nunca estuvo con la intención de que se hiciera escuela. Era la forma en que había que hacerlo, si es que querían que yo estuviera ahí, ¿no? Mira cómo te mira el alumno. No, yo quería preguntarte, Fernando, tú en un momento mencionaste que hubieron etapas un poco más difíciles en el ámbito profesional, ¿no? La dictadura. ¿Cuál fue la dictadura? ¿A eso te referías tú? Sí, claro, la dictadura. Yo llegué a Estados Unidos en el 81 y me entré a trabajar inmediatamente en la revista Análisis. Yo estuve 10 años ahí hasta que el 90 cambió el gobierno y uno, por primera vez, por lo menos los periodistas que estábamos en la revista, teníamos la posibilidad de decidir qué hacer desde el punto de vista de nuestra profesión en términos de la decisión de cada uno. Había acabado la emergencia, que es lo que nos juntaba en Análisis, y por lo tanto cada cual buscó su camino. Algunos se fueron al gobierno, otros se fueron a las relaciones públicas, otros se fueron a otros distintos medios y yo entré a la tele. Ya, pero me quiero devolver a... Yo siento que es necesario que revisemos contigo, porque a mi juicio amerita, sobre todo en los tiempos de hoy, de que estamos viendo, a mi juicio, un buen momento del periodismo en términos de cuál es su función, que es fiscalizar, indagar y por sobre todo investigar. Siento que partamos de la década del 70, porque es una época que podemos ya analizar con distancia, pero también con datos. La década del 70 fue compleja, la época de la Unidad Popular para el periodismo, porque también había un periodismo militante, un periodismo... Partisano.
Exacto, que tomó parte de una división social y los diarios no ayudaron precisamente a que esto le echaron más leña al fuego. Es que no, creo que había un periodismo más militante en esa época, ¿no? Pero que no tenían muchas alternativas, porque acuérdate tú que en esa época los medios de comunicación podían ser propiedad de los partidos políticos. Y de hecho eran así. El Siglo. El Siglo era el Partido Comunista, Tribuna y el CEPA eran del Partido Nacional, Había un diario de gobierno. La Democracia Cristiana tenía la prensa, tenías los socialistas con La Última Hora, y tenías la derecha Mercurio. sin partido, pero era el Mercurio. La Tercera, en esa época estaba los Picó y la Tercera también, de la Hora. Claro, la Tercera de la Hora, y ellos eran también personas más bien de derecha, pero eran más laicos, digamos, que algunos otros, y por lo tanto las posiciones se tomaban partidariamente y los medios reflejaban en buena parte eso también. Ya, pero ha sido una época muy negra para el periodismo en términos de cuál es la tesis fundamental del periodismo, la búsqueda de la verdad o por lo menos acercarse a ella, pero recibiendo órdenes de un diario que obedece a un alineamiento partidista, es pocaso margen que le queda al periodista para hacer su trabajo. Pero fíjate que si tú ves... Y la gran discusión, la objetividad. No, yo no creo en la objetividad, pero eso lo podemos conversar más adelante. Pero fíjate que hubo muestras de periodismo extraordinarias en esa época, de todos lados, pero extraordinarias. Yo me acuerdo lo que era, voy a plantear, lo que era la revista del domingo del Mercurio cuando la dirigía Luis Alberto Ganderats. Sí. Era una extraordinaria revista, pero salvaje. Cuando Julio Lanzarotti fue a dirigir, creo que la revista Desfile, que creció, eran unos reportajes excepcionales, una reportaje de investigación que tenían que ver con un montón de situaciones, y había periodistas que en esa época, pero... O sea, hoy día cuesta encontrar periodistas así. Gallos que tengan olfato para dónde está la noticia, que sepan distinguir lo relevante de lo intrascendente en un hecho. Y había mucha gente así. Y había grandes muestras de eso. Además estaba, por cierto, la discusión política de lo que tú hablabas, que se encauzaba en las líneas editoriales y se encauzaba en las portadas. Sí. Y eso a veces da la sensación de que todo era así. No era así. Había gran periodismo policial en esa época, extraordinario periodismo policial, gran periodismo deportivo. Había un periodismo político de grandes plumas, de gente que era hiper respetada, las personas como Mario Plané, como Luis Hernández Parker, como la Erika Wexler, como la Raquel Correa, entonces ya, en la revista Vea primero, después adelante, eran personas que arrastraban gente, que tenían opinión, que tenían credibilidad, sí. Y eso se daba en medio de esta guerra, como tú muy bien decías, básicamente de los dueños de los medios, pero era bien fascinante el periodismo. Pero ya cae el golpe. Ahí el periodismo también perdió un montón de gente, no solamente por víctima de la dictadura, sino también que muchos tuvieron que salir. No, pero es que el golpe es es como, yo lo cuento un poco como esta serie Under the Dome. Es como de repente, ¡pum! Cae un domo y todo deja de ser como era. Ya. Y por lo tanto... Todo se pone a prueba con el golpe militar, no solamente el periodismo. Pero igual se rearma este periodismo que busca dar una voz que sea distinta a la oficial, y surge, ¿qué? Desde Fortín Mapocho, APSI, Hoy. De las revistas alternativas... Análisis. Claro, de las revistas alternativas la primera que sale es APSI. Porque acuérdate tú que para que una revista... Tenía que tener autorización. Tenía que tener autorización. Y a APSI la autorizan... Y APSI pide permiso para hacer una revista de noticias internacionales primero. Claro. Y a Análisis le dan permiso porque tenía el patrocinio de la Academia de Humanismo Cristiano del Arzobispado de Santiago, de Raúl Silva Enrique. ¿Y la Hoy? La revista Hoy es la revista Hoy es el grupo periodístico de Ercilla. Cuando Ercilla es vendida, el dueño de Ercilla vende Ercilla y deja al grupo periodístico dando vuelta. Ahí estaba Emilio Felipe, Ascanio Cavallo, Hernán Milla, claro. Un montón de gente, Guillermo Blanco, y ellos forman la revista Hoy. Ercilla pasa Hoy. Claro, de Ercilla pasa el equipo de prensa, pasa a ser
los creadores de la revista Hoy. Ya, habíamos... Y después Frotimapocho lo organiza básicamente Jorge Lavandero y un montón de gente más. Ya, pero tú llegas a Análisis... Análisis, 81. Entendiendo claramente los riesgos que significaba, porque Análisis tuvo que lamentar la muerte del Pepe Carrasco. Sí, eso fue una cosa atroz. Eso sí, o sea, porque uno pensaba que el periodismo tenía una función que era informar, develar y denunciar por sobre todo lo que estaba pasando. Entonces, una de las personas que estaba a cargo de eso, que era el Pepe Carrasco, me toca porque fuimos a los funerales y todo, es un remesón de aquello. Y tú estabas siendo parte de la redacción de esa época de Análisis. Sí, y yo era, claro, pero eso fue el 86. El 81, que es cuando yo llego, venía llegando de Estados Unidos, había estado sacando había sacado mi título, había estado en el máster en periodismo en la Universidad de Texas y tenía 2 o 3 opciones y Juan Pablo Cárdenas habló conmigo y me dijo, oye, vente a trabajar conmigo, te ofrezco 25 lucas, me acuerdo, 25 lucas mensuales. Te forraste. Forrado. Y le dije, ya, vamos. Y partí. Ahora, te insisto, eso no... todos los periodistas de alguna forma tuvieron que, después del golpe de Estado, que enfrentarse a una decisión sobre qué hacer respecto de su profesión. Cambia por completo el escenario. ¿Qué te pasa a ti? Ya misión cumplida, se hizo el trabajo de análisis, teleanálisis, bla. Cambia. El rol de los periodistas también se tiene que modificar. Lógico. Y yo siempre dije, y en eso concordaba conmigo Juan Pablo Cárdenas, el director de Análisis, que la revista Análisis fue una revista creada para una situación de emergencia. No fue una revista creada para una situación de periodismo estable y de largo plazo. Fue creada para una situación de emergencia. La gente ahí llegaba de distintas sensibilidades, distintas lógicas, porque había que decir las noticias que no se querían informar. Cuando eso se rompe y uno puede por primera vez decidir si es que quiere ser periodista de televisión, de radio, si quiere meterse a hacer relaciones públicas, si quiere trabajar en el Estado. Bueno, la primera vez que tiene la opción libre de poder escoger su carrera, la revista Análisis empieza a disolver en términos de que los periodistas se van a estas distintas cosas. Pero le pasó también a APSI. A todos, a todos. Era un periodismo circunstancial también, por la época, por el momento difícil. Por eso, pero también perdieron mucho de su sentido, que era la lucha. Entonces no se pudieron adaptar tampoco a la realidad de la democracia. Yo, por ejemplo, no estoy seguro si Juan Pablo estará de acuerdo conmigo, pero yo, por ejemplo, nunca creí que la revista Análisis podía tener el mismo... si tú quieres, el mismo empuje, el mismo éxito, motivación en democracia que el que había tenido en dictadura, porque creo que estaba creado para una situación de emergencia. Y más aún, creo que después de que llega la democracia, la misma gente tiene ganas de respirar un poco, ¿cachai? De empezar a reencauzar sus propias vidas y por lo tanto necesitan sentirse que hay normalidad, no que hay ¿Nos frivolizamos un poco? No, yo no creo que se haya frivolizado. Lo que yo creo que... Pero ahí agarró Papa, Caras, Cosas y otras revistas de papel cuché, ¿cómo se llama? Sí, yo sé, pero ahí agarra vuelo el tema y ya no... Antes me vas a perdonar, pero estaba Carolina de Mónaco, eran otros personajes, la princesa Diana. Pero yo te quiero decir que no sé si va a estar de acuerdo conmigo la gente que hoy día dirige Caras o Cosas, pero en esa época, Verónica López, por ejemplo, cuando crea Caras, y en Cosas antes también, y se contrata a algunas de las mejores plumas en materia de entrevista, esa era un envase de frivolidad para, en realidad, colocar las entrevistas que se colocaron. Ahí se hicieron algunas de las mejores entrevistas de fondo a políticos de esa época. Casi toda la discusión sobre si es que corresponde o no corresponde meterse dentro de la legislación de Pinochet para votar en el plebiscito se da, entre otras cosas, en entrevistas que se generan en Caras y Cosas. Bien, tengo otra frase de Fernando Pausen, con quien estamos compartiendo algo personal hoy día. Dice ahí: si hay una cosa que yo no le perdono a un periodista es que si le están coartando la libertad de información, lo diga pa' callado.
Esto lo dijiste hace 4 años atrás. ¿Te refieres a que hay que acusar las presiones? ¿Me están diciendo que no diga esto, no diga lo otro? Yo creo que... Complicado, yo porque creo en el fondo que estás cuestionando a quien te contrata. Pero no, yo no tengo ningún problema en criticar a los gremios o a mí mismo De hecho, gremio. te vi bien fuerte una vez contra Sebastián Piñera, y era el dueño del canal en esa época, de Chilevisión. Sí, pero esa es raro igual, po. No, sí, pero esa es una cosa que yo siempre se lo agradecí al presidente y creo que todos nosotros en Tolerancia Cero lo hicimos. Porque cuando él estaba metido en política y era agente político, nunca jamás, siendo dueño de Chilevisión, nos dijo, oye, a mí trátenme con algún tipo de tratamiento. ¿Y nunca se invitó? Nunca se invitó. Nunca se invitó. Y de hecho, a las reuniones de pauta de Tolerancia Cero, yo creo que él fue una vez que lo invitamos a ir. Y me acuerdo que él venía llegando de Colombia, donde le habían pasado toda esta información súper secreta de cómo estaban las FARC asociadas al movimiento mapuche en el sur, que después resultó nada. Y en ese entonces, para que tú veas cómo son las cosas, porque era absolutamente llano, aunque era el dueño, Fernando Villegas le desbarató prácticamente todos los argumentos que traía en el almuerzo comedor. Y incluso el presidente, yo digo, estoy de la antigua, yo se le dice presidente que sea expresidente, sí. Dijo, le encontró razón y empezó a cambiar de opinión. Pero nunca que yo recuerde, jamás, de otra persona. A mí nunca recibí un llamado para decir, oye, voy al programa o ¿por qué no me tratan un poquito mejor? No, todo lo contrario. Más aún, yo creo que le servimos muchísimo a él. Porque él podía argumentar, oye, ¿cómo seré yo de tolerante y de abierto si que tengo un programa en mi propio canal que me saca la cresta? Claro. Así que, no, en ese aspecto no tengo nada que reprocharle al presidente. ¿Pero alguna vez recibiste presiones? ¿Alguna vez, ejerciendo tu periodismo libre, opinante, que te ha caracterizado, alguna vez te sonó el teléfono? 2 veces. 2 veces. ¿Y de qué bando? ¿De qué lado? Te los puedo contar. Porque es difícil clasificarte, porque tú, si bien un tipo reconocidamente combatido la dictadura, pero yo te he visto pegarle al que está al frente. Todo está bien. No importa de dónde sea. No, está bien, pero... Dos veces. 2 veces. ¿La primera? La primera fue en Televisión Nacional y fue yo haciendo el programa Medianoche. Ya. Y el Papa había ido o iba a Cuba. Hablamos de Juan Pablo II. Juan Pablo II. Iba a Cuba. ¿Ya? Y yo quise llevar a 2 personas que conocieran Cuba y que conocieran el Vaticano a que se sentaran y conversaran. Uno de ellos era Max Marambio, Sí. empresario que había estado en Cuba, que estaba de paso por acá porque no estaba viviendo acá todavía, y el otro era el ex embajador de Pinochet en el Vaticano, Francisco Javier Cuadra, que era que es un vaticanólogo salvaje. Buena. ¿Y? Estupendo. Y yo digo que esos son las personas acá allá, y de repente me llaman de la dirección. El director de... ¿Director ejecutivo o director de prensa? No, el director ejecutivo me llama y en esa época era René Cortázar. Y me dice, Fernando, yo no tengo ni un problema con esto, no tengo ni un problema con ninguna cosa, pero sí creo que hay uno de tus invitados que tiene una imposibilidad o inhabilitación por línea editorial del canal. ¿Quién le digo yo? Francisco Javier Cuadra. ¿Por qué le dije yo? Porque Francisco Javier Cuadra dio una entrevista a la revista ¿Qué pasa?, donde él trató al voleo de que algunos parlamentarios se drogaban. ¿Te acuerdas tu famosa? Y finalmente después lo llevaron, se querellaron contra él. Sí. Se creyó el Congreso. Porque en Chile se hizo una defensa corporativa. Pero además, saltaron todos. Las instituciones tienen honor. Sí. Que es una cosa extrañísima. Yo entiendo que las personas tengan honor, pero que las instituciones tengan honor me parece argumento. Bueno, y el argumento que entregó René es que
él era una persona que de alguna forma había atentado contra la institucionalidad al hacer esto y que no correspondía de acuerdo a la línea editorial. Entonces yo argumenté, yo le dije, perdona, pero yo encuentro que estamos hablando de una persona que va a hablar en el carácter de ex embajador en el Vaticano sobre su situación en el Vaticano. Entonces me dijo, no, yo creo que no. Ah, bueno, muy bien, le dije yo. Entonces, ¿qué se hace? Entonces no, yo fui y le dije, muy bien, voy al tiro y cambio el tema. ¿Cómo me dice? ¿Vas a cambiar el tema? No, si me parece súper bueno hablar de... Ah, no, le dije yo. Pero si es que tú me vas a censurar a un invitado, yo cambio el tema. El cual te quisieron pautear, frenar, sugerirte algo. Este caso fue incluso hasta conocido, que fue una censura que se hizo a un segmento del programa del triciclo que hacía Gonzalo Bertrán, sí, donde estábamos Quique Morandé, en esa época estábamos Quique Morandé, Aldo Chapacase y yo. Ya. Y censuraron una parte de la entrevista que Aldo Chapacase le hizo a Ítalo Passalacqua, que tenía que ver con su homosexualidad y que él la reconocía por primera vez. Y lo censuraron eso. Y yo lo dije en la radio. Yo dije en la radio que me parecía absolutamente absurdo el que en un programa donde invitamos a las personas a que expresen su realidad en un marco de conversación llana, después se edite la entrevista para que no salga como las personas lo hicieron. ¿Con qué intención lo haces tú, Fernando? ¿Con una intención de dejar claro que tú no estás de acuerdo con eso? ¿Con una intención clara de que el invitado, en este caso Ítalo, que había hecho la confesión, no quedara como con una sensación de que lo hizo porque él pensaba que era importante en ese minuto y por lo tanto queda trunca su posición? Te voy a porque también tiene que... Me voy a autocitar. Tú pasaste una frase mía que decía que no me gustaban a mí los periodistas que para callado decían, sabéis que a mí me censuran, a mí no me dejan decir lo que yo, y que sin embargo cuando salen públicamente actúan como si fuera eso totalmente normal. Yo no puedo decir eso si es que al mismo tiempo no lo hice. Y a mí me molestó, yo hablé en el equipo eso y dije, mira, yo creo que esto está vulnerando el derecho que tenía Ítalo Passalacqua de decir lo que le estaban preguntando, le estaba respondiendo. Más allá del valor periodístico, del golpe periodístico. No, yo creo que esto, cuando tú censuras a alguien después de que tú mismo le has hecho una pregunta y le censuras a alguien porque te parece inmoral o te parece que no tiene que ver con la línea editorial y no le dices a la persona que lo vas a censurar, me parece a mí que eso es una cosa que afecta la confianza y el derecho que el persona tenía. Público en la radio y en el interior del canal en el equipo. ¿Qué consecuencias tuvo para ti eso? Bueno, porque en el fondo hubo una reunión. Te llamaron al orden, me imagino. Nos llamaron al orden y todo el equipo fue bastante duro. Y tanto así que Aldo Chapacase renunció. De acuerdo. Ahí está. Claro. Aldo Chapacase renunció a raíz de eso. Y yo me fui meses después. También. Ahí me fui a donde llega la oferta de Canal 11 y me voy. En esa línea, Fernando, la gente nos está preguntando en Twitter, ¿cuál crees tú que podría ser el cáncer del periodismo? Aparte de la censura, que ya lo hemos hablado, ¿habrá otra cosa? La censura es bastante menos de lo que la gente se pasa película. Las fallas del periodismo en general tienen mucho más que ver con básicamente errores de investigación, errores de lo que decía antes, de entender dónde está la noticia, qué es lo trascendente, qué es lo intrascendente. La búsqueda de golpes de efecto a veces hace de que el titular sea súper espectacular y que después tú ves en la médula y no hay tanto espectáculo. La censura es, yo insisto, a pesar de que la gente anda siempre con teorías de conspiraciones perfectas para determinadas cosas, la censura no es una cosa permanente ni todo el tiempo ni nada. Lo que sí es, y que ocurre mucho con el periodismo, es que hay una suerte de conformación o conformidad con no innovar en el periodismo, con hacer más o menos las mismas cosas. Hoy día
¿Cuál es la gran innovación periodística que ha existido? La gran innovación periodística que ha existido es que las personas son capaces de competir con los reporteros. Ellos están en La todas primera fuente como nunca antes. como nunca antes. Hoy día en un canal de televisión el 30 o 40 o en algunos casos más, 50% de las noticias que se pasan y que son en vivo no son capturadas las imágenes por trabajo los de cazanoticias. claro, los camarógrafos, sino que son los cazanoticias, el reportero ciudadano. Y esa situación es la gran fuente de innovación, pero desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de qué tanto se profundiza en temas que son realmente serios, yo creo que por lo menos el periodismo televisivo está bastante débil. Tengo una frase de Fernando, aquí está, analicémosla por favor. Dice así: al periodismo televisivo le falta competencia, reportean en manada, es la crítica que hizo hace 4 años Fernando Pause. Eso me lleva también a pensar lo siguiente, ¿qué pasó con Contacto? ¿Qué pasó con el Aquí en Vivo? ¿Qué pasó con Informe Especial? Que eran nada más de alta sintonía, un periodismo televisivo bueno de investigación. Agarraron a Spiniak, no lo hizo, perdón, a Paul Schaeffer. Sí. No lo agarró, o sea, el periodismo en una época del televisivo hizo un trabajo re importante. Y hoy día están viendo, con todo el respeto que me merece, pero cuánta azúcar comemos, el problema de la sal, que es relevante, porque es de salud pública, pero perdóname, los grandes temas eran del periodismo televisivo. Lo que pasa es que ¿qué pasó? Yo tengo la impresión que la cadena programática de un canal está estructurada básicamente sobre la base de generar determinadas condiciones de rating. Ya. Y tú tienes un montón de cosas que, siendo importantes, siendo interesantes, siendo incluso interesantes para un segmento de población atenta a las noticias, no te generan rating. Y yo siempre he dicho, si tú sacas una cámara a la calle, en pleno centro de cualquier ciudad, y dices, oye, ¿qué sienten ustedes que le hace falta a la televisión hoy día? Un porcentaje, pero enorme, va a decir más programación cultural, más profundidad en los hechos. Y esas mismas personas, si tú las siguieras con la cámara, lo que hacen a la hora de poner la tele, habiendo programas que eventualmente estén en esa situación, van a mirar la cosa que los relaja más, que es más entretenida o que es más farandulesca, porque la televisión se ha convertido, no solamente en Chile, sino que en bastantes otras partes, en una suerte de bálsamo contra los problemas reales del trabajo diario. Tú no quieres llegar a la casa e insistir más en cosas que te pueden joder. ¿El periodismo televisivo se pasó a la entretención? Yo te estoy diciendo, no, porque ahí uno ve el rey de la empanada de pino. Y es una nota completísima. Es que entonces, se puso magacinesca. Exacto, eso te estoy diciendo. Yo creo que lo que hizo el periodismo televisivo fue hacer dos cosas. Descubrir, y creo que en eso Chilevisión fue el precursor, descubrir que la atención de la gente cuando comienza un noticiario está dado básicamente por la oportunidad de drama de las imágenes. Yeah. Y el drama lo provoca básicamente las historias que tengan interés social. Y esos son policía o son dramas de personas básicamente que les haya pasado algo, grandes catástrofes, grandes situaciones. Y tú tiras eso. En una historia de víctimas, historia de buenos y malos, historia de muy blanco y negro. De personas que sufran o de personas que sean héroes en determinadas situaciones, pero que tengan valor dramático. Y eso te genera un alza de la posición de rating para que eventualmente en el segmento tercero o cuarto tú puedas tirar las noticias que efectivamente son trascendentales y que adquieran un grado de volumen de audiencia. Pero perdóname, pero igual uno puede querer informarse a través de los... y va a encontrar lo mismo, la oferta es prácticamente lo mismo, no se diferencian mucho, como que la pauta, y uno ve y dice, lo más visto, mira, entonces por lo tanto todos vamos a lo mismo. La pregunta entonces asegurémonos... ¿Quién pautea los noticiarios? Buen punto. Esa es la respuesta de un periodista como tú. Yo tengo la impresión de que durante mucho tiempo, y lo vi, y por eso fue que cuando yo llegué a La Tercera le propuse al directorio de La Tercera sacar un vespertino, porque yo lo vi en Televisión Nacional
cuando estaba ahí haciendo medianoche, que había la reunión de pauta de las 4 de la tarde o las 3 de la tarde y no partía la reunión de pauta si no había llegado a la segunda. Y las noticias seguían casi el mismo orden de relación de importancia que daban los titulares del diario. Y yo dije, oye, si es que yo llego al diario La Tercera, me parece que hay que competir. No vengo aquí no vengo aquí a cotearnos con el Mercurio claro, los segmentos, y que nosotros tenemos qué pasa, y por lo tanto ellos no se meten en revistas y ellos tienen la segunda, y por lo tanto nosotros no nos metemos en el segmento de los vespertinos. Y yo dije, no, porque si los vespertinos pautean las noticias de la noche y nosotros no estamos ahí, me parece absurdo. Y por lo tanto propuse sacar un diario vespertino para competir, que era La Hora. Y un fuerte aplauso para Fernando Pause, que hoy día nos ha acompañado, nos dio una perspectiva muy amplia del periodismo nacional. Gracias, Fernando. Gracias por ustedes también, gracias. Que estén bien. Gracias.